El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La inflación sigue elevada y en este mes ha crecido un 3,2%, menos de lo que podría haberlo hecho sin las medidas adoptadas por el gobierno, pero sigue dañando el bolsillo de los españoles, especialmente en la cesta de la compra. El impacto de la guerra de Irán se está notando en el precio de los productos de nuestro día a día y es probable que cada vez se note más. Lo analizaremos en breve con nuestros contertulios. Por otra parte, en España nos enfrentamos este domingo a unas nuevas elecciones andaluzas. Comentaremos qué tal lo ha hecho Juanma Moreno en lo económico desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. A nivel global seguimos pendientes de la evolución de la guerra de Irán y de su impacto económico y también de lo que pueda pasar con el antivirus. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿cómo estamos? Encantado. Igualmente. Y Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEO y de la Universidad Villanueva. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Oye, pues si os parece, empezamos comentando un poco la inflación. ¿Qué os ha parecido, Santiago? Bueno, evidentemente no es un dato que podamos catalogar como bueno, si le quitamos el contexto, pero con el contexto que tenemos, pues evidentemente es podríamos decir, mejor o más amigable de lo esperado. No olvidemos que la guerra de Ucrania, cuando empezó, que se nos disparó muchísimo más. Es verdad que ahora las medidas, una vez se aprendió qué se puede hacer, etcétera, las medidas han sido más rápidas, en general, también en todos los países. Quizás hemos aprendido todos de gestionar una crisis energética y por eso aún nos ha trasladado de una manera tan masiva a alimentos, etcétera, aunque también se está notando, es decir, no solamente se nota en los combustibles. Pero bueno, esas medidas que se tomaron para paliar los efectos de la subida en la energía, en la electricidad, en los combustibles, pues sí que se están notando. Pero hay que estar muy encima, vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas y meses, porque con un repunte importante en la zona euro, el Banco Central Europeo pues igual empieza a reactivar, aunque dice que no y que por ahora no quiere, pero tendría que reactivar la idea de a lo mejor subir los tipos, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. No es un buen dato, pero quizás mejor de lo esperado en el contexto actual. Uh-huh. Rafael, ¿qué te ha parecido y qué perspectivas tienes también viendo cómo está la guerra de Irán? Bueno, pues la verdad es que en España tenemos algunas ventajas competitivas, como son las 8 refinerías, que 7 de ellas producen queroseno. Tenemos las energías renovables, que no dependen de los combustibles fósiles. Es decir, que España de alguna manera tiene ventajas que como es el alejamiento de la zona de conflicto, lo cual mejorará nuestro turismo muy probablemente este año, porque la gente huirá de Turquía, Grecia, Egipto y se vendrá hacia Portugal y hacia España. Y el dato, pues, es un dato que me parece que no es muy bueno, sobre todo habiendo tomado esas medidas que se han tomado de reducción de la imposición de los combustibles y sobre todo porque la diferencia en el índice de precios de consumo armonizado entre la zona del euro y España es medio punto. Llevamos así 3 años ya con un diferencial de inflación superior a la media de la zona del euro. Yo creo que sí, que el 11 de junio el Banco Central Europeo subirá los tipos, más que nada porque estamos en tipos muy bajos, es un 2, subirá al 2,25, probablemente habrá otra subida más a lo largo del año, pero no creo que se quede con los brazos cruzados con una inflación del 3%, porque ya la última vez tuvo consecuencias negativas el retraso de esa subida de tipos. O sea que a mí me parece que perdemos competitividad por la mayor inflación, nuestro poder adquisitivo es menor por la inflación y ese poder adquisitivo se reduce menos en la zona del euro. Uh-huh. Santiago, esta inflación lógicamente pues la notamos en toda España. El domingo tenemos elecciones en Andalucía. Los datos generales, por lo menos, dan la impresión de que va bien Andalucía últimamente, ¿no? Pues lleva unos años creciendo el PIB por encima de la media española. Este año 2025 ha crecido un 3,2
frente al 2,8% de la media española, ¿no? Luego la inversión extranjera pues también ha crecido allí en 2025 un 76%, mientras que en España ha caído un 27%. Incluso el sector industrial, ¿no? O sea que Andalucía pues, es una tierra asociada especialmente al turismo, ¿no? Pues el sector industrial ha crecido 4 veces más que la media española, ¿no? Un 9,6 frente a un 2,3%. Esto digamos que son los datos generales, ¿no? Pero tu impresión, ¿cuál es en torno a Andalucía estos últimos años desde que llegó Juanma Moreno? Bueno, la verdad es que la economía andaluza, pues parecida a lo que ha ocurrido a escala nacional, aunque siempre con más extremos. También cuando las cosas van mejor, como probablemente ha sido en los últimos años, también le va mejor a Andalucía. A veces, cuando las cosas van peor, ya son crisis del pasado, pues también le ha ido en algún momento peor, ¿no? Yo creo que evidentemente ha señalado pues unas mejores tasas de crecimiento, una mejora del mercado de trabajo. Es verdad que tienen un problema estructural, una diferencia estructural con respecto al nivel de paro con lo que es la media nacional, en particular algunas provincias, ¿no? La provincia de Cádiz, etcétera. Es decir, que aún hay elementos que uno no puede decir, bueno, pues ya todo está perfecto, pero evidentemente sí que se ha producido en estos años, después de la pandemia, una salida con fortaleza. Esto he señalado que prácticamente en todos los sectores, pero en el turismo también, porque es un baluarte. No olvidemos que Andalucía es un baluarte también en materia turística, pues también se puede diferenciar, ¿no? Y bueno, lógicamente ese mayor crecimiento pues también ha hecho que se haya recortado los niveles de renta per cápita. Es decir, algunas de esas debilidades estructurales que siempre se ha hablado, oye, pues de alguna manera se han ido aminorando, ¿no? Y yo creo que lo más importante de los últimos años es que Andalucía ha dejado de ser vista únicamente como una economía rezagada. Yo creo que eso ya no es un diagnóstico correcto, y eso desde luego se ha acelerado en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que en buena parte es uno de los motores, no digo que sea el único ni el principal, ¿no? Pero es uno de los motores del crecimiento económico español, aunque tenga esas dificultades estructurales, que además no son únicas de Andalucía. Es decir, el problema de la vivienda también es muy agudo en Andalucía, sobre todo en ciudades como Málaga, Sevilla, etcétera. Es decir, sigue habiendo problemas importantes que también afectan, problemas nacionales que afectan a Andalucía, pero sí que es verdad que la percepción, no solamente los números, sino la percepción de que hace 20 años era una economía rezagada, yo creo que sí ya no está. Es decir, yo creo que se ha producido una cierta modernización de la comunidad autónoma, una modernización económica y también una modernización de esa percepción, ¿no? Una percepción probablemente pues mucho más avanzada de lo que hace unos años. Rafael, ¿tu impresión cuál es, también pensando en las medidas de política económica que se puedan haber avanzado, ¿no? Pues como por ejemplo pues las rebajas de impuestos, ¿no? La simplificación administrativa, que son quizás los que más incidencia ha hecho el nuevo gobierno? Sí, la mejora de las instituciones, porque Juanma Moreno ha construido un liderazgo no desde la confrontación que venimos viendo en España permanentemente, sino que en vez de grandes discursos ideológicos, pues se ha movido para conseguir, como decías antes, inversión directa extranjera, para aumentar la inversión en renovables, todo lo que tiene que ver con la nube, con los datos, ¿no? Con empresas belgas o con empresas holandesas. Yo creo que ha habido un fuerte crecimiento en las exportaciones del sector agroalimentario y una confianza en la región. Airbus, por ejemplo, que es la empresa sin duda más competitiva de Europa, la más grande, la que compite con Boeing y está por encima de Boeing, es decir, que es un ejemplo de cómo hay que crear empresas grandes en Europa, ¿no? Y Airbus está en Sevilla y a mí me parece que en general el tono que ha seguido el actual presidente pues de confianza ha facilitado y ha favorecido esa mayor cantidad pues de exportaciones de todo tipo, también el sector agroalimentario y probablemente lo ha conseguido además sin grandes titulares, ¿no? Sino que poco a poco ha ido consiguiendo que la región esté mejorando y, como decías tú, entrando inversión directa extranjera frente a el resto del conjunto de España, donde el año pasado, en vez de aumentar como en Andalucía, pues disminuyó. Por ciudades, Santiago, bueno, se habla mucho de Málaga, pero que bueno, imagino que estará haciendo algunas cosas bien, ¿no?
pero también en otras ciudades ves también focos de luz, o sea, cosas que se estén haciendo bien también, o ¿cómo lo ves en general? Yo creo que las ciudades andaluzas casi siempre han sido una de las grandes fortalezas. Todo el mundo siempre habla a lo mejor del campo, por el peso que tiene, etcétera, pero las ciudades andaluzas, Málaga, Sevilla, por supuesto, todo el mundo es conocido. Málaga es un polo de crecimiento que también tiene sus dificultades por el tema de la vivienda y tal, pero Sevilla es también una capital de inversión, de cierta industria y de peso institucional. Pero no olvidemos Granada. Granada, por ejemplo, y su universidad tienen un papel muy importante en todos los temas de inteligencia artificial, digitalización, es decir, que aquí se apostó, por ejemplo, en Granada se apostó mucho por el tema de tener aquí la agencia española, ¿no? No se logró, pero porque aquí se apuesta decididamente por eso, ¿no? Y bueno, el campo de Gibraltar, todas tienen de alguna manera sus fuentes propias de crecimiento y de hecho pues se ven bastante disparidades, ¿no? Cuando uno va a una ciudad en Andalucía, pues uno sabe que está en una ciudad pues como el resto del mundo, una ciudad moderna, etcétera, ¿no? Y afortunadamente el campo y el mundo rural también está muy dignificado. Yo creo que ese ha sido también un acierto, ¿no? Es decir, ya no quedan esos pueblos del pasado, etcétera. Entonces, pienso que Andalucía es un conjunto. No olvidemos que es la que tiene mayor territorio tiene, en población también es de las principales y desde luego yo creo que está muy... Es decir, no es una cuestión de un solo polo, que como puede ser Málaga o puede ser Sevilla. Yo creo que aquí hay más ejes y que pasan por otras ciudades, repito, como puede ser Granada, Córdoba o Cádiz, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pensando en retos posibles, Rafa, bueno, lo que comentaba Santiago del empleo, ¿no? Quizás siempre ha sido una asignatura pendiente, aunque bueno, hay bastante movimiento también, ¿no? O sea, parece que ha mejorado un poco. No sé, ¿qué retos pendientes crees que podría haber por ahí para Andalucía? Bueno, está la infrafinanciación también, ¿no? Que también es otra cuestión que también se ha hablado siempre, ¿no? Es una región infrafinanciada, ¿no? Respecto al resto. Sí, pero bueno, yo creo que lo que está ocurriendo son proyectos muy importantes, ¿no? Es decir, esos proyectos que se están construyendo ahora, como el Valle Andaluz del Hidrógeno, donde entra ahí Moeve, que es la antigua Cepsa, con capital de Abu Dhabi, que son fondos internacionales, es decir, que la financiación nos viene también de fuera. Esperemos la guerra del Golfo no reduzca esa financiación porque esos países necesitan ahora dinero para poder reconstruir todo el destrozo que se ha hecho en las zonas del Golfo Pérsico bombardeadas por Irán, ¿no? Entonces, a mí me parece que una inversión como esta de Palos de Frontera y San Roque del Valle Andaluz del Hidrógeno, pues va a superar los 1.000 millones de euros, que, bueno, es una parte importante. Y creo que el hecho también de estar cerca de África, pues le permite tener una conexión estratégica con muchos países del Magreb. O sea que a mí me parece que en energías renovables, por ejemplo, pues hay una auténtica oleada inversora que va a seguir. O sea, solo en 2025 se movilizaron 2.900 millones de euros en nuevas instalaciones renovables. O sea que es un país, Andalucía, que va a tener mucho futuro, mucho empleo y en sectores que antes, como comentaba Santiago, pues eran quizás sectores de bajo nivel productivo, en sectores de alta productividad, en sectores tecnológicamente avanzados. Y esa es la gran esperanza de la región. Y una prueba de que esto va bien es que los sondeos del domingo pues dan como ganador al actual presidente, que mal no lo ha debido hacer cuando tiene esa intención de voto tan elevada. Por ir acabando, Santiago, mirando un poco al nivel, a un nivel más global, ¿no? Bueno, seguimos con la guerra de Irán, el estrecho de Hormuz. Acaba de empezar también la visita de Trump a China, ¿no? Y luego tenemos el antivirus, ¿no? No sé qué os preocupa más. Empezamos por ti, Santiago, y también no sé qué impacto económico, si es que puede tener alguno en esta cuestión del antivirus, ¿no? Bueno, toda la geopolítica y todas estas cosas desde el año 2020 no paran de afectarnos.
El antivirus parece que en este momento parece encapsulado, es decir, con la información que tenemos. Ha sido un susto muy importante que ha requerido una atención muy importante por parte de las autoridades globales en la Organización Mundial de la Salud. A España le tocó y a Canarias, pero evidentemente yo creo que parece encapsulado y por tanto puede que los efectos económicos del antivirus no sean tan significativos. No sé en el ámbito de los cruceros, porque parece que ha habido otro que ha tenido pues alguna gastroenteritis, etcétera. Entonces ese tipo de cosas pueden tener un movimiento cíclico o un movimiento coyuntural que no pueda favorecerles, pero tampoco es un impacto tan grande para la economía. Me preocupa por la situación en Irán, pero algo aprenderemos curiosamente de la visita de Trump a China, ¿no? A lo mejor ahí hay alguna señal, alguna conversación que permite ver alguna mayor claridad en qué puede pasar en el conflicto y en el estrecho de Hormuz, donde parece que están saliendo algunos barcos o donde parece que hay alguna actividad, ¿no?, mercante. Pero es lo que más me preocupa a día de hoy, siempre lógicamente que el virus no deje de estar encapsulado. Es decir, cuando no esté encapsulado evidentemente sería un problema importante. Pero ahora yo creo que debemos centrarnos en el conflicto de Irán y a ver qué pasa tras la visita a China, que va a ser muy importante, ¿eh? Uh-huh. Rafa, ¿tu impresión sobre estas cuestiones? Bueno, lo de China efectivamente, o sea que el problema que yo veo es que cada día tiene su afán, pero cada día que pasa el petróleo, el barril, no baja de $105. Y eso que y yo creo que aunque se abra el estrecho de Hormuz, pues la reconstrucción de todo lo que allí se ha destrozado, de pozos, de gas, de sistemas eléctricos que se han bombardeado, todo eso llevará tiempo. O sea que a mí no me parece que esto se vaya a resolver del día a la noche. Hay como una especie de cansancio, ¿no? Porque yo cada semana pues analizo el tema y no acaba de arreglarse. Y cada semana Trump dice que esto es cuestión de 2 semanas, que en 2 semanas se resuelve. Pero es que lleva 2 meses diciendo que en 2 semanas se resuelve. Bueno, tenemos que tener siempre esperanza y a lo mejor la visita de Trump a China, que no es un tema menor, sino un tema muy importante y que debe haber tenido ya algunos acuerdos arreglados. Es decir, no, Trump no va así porque sí, sino porque tiene, y más si va con estos señores de los semiconductores y de los circuitos integrados y de toda la inteligencia artificial, es porque toda la exportación que estaba haciendo Estados Unidos de semiconductores y de circuitos y de chips a China, pues probablemente que se había paralizado, probablemente se vuelva a abrir y China pueda tener más componentes tecnológicos, porque también el comercio con Taiwán, que es la otra potencia mundial en todo este campo de la inteligencia artificial, pues está ahí en conflicto. O sea que es complicado. Yo creo que no sé qué saldrá de ahí, pero creo que algo bueno saldrá cuando el presidente de los Estados Unidos viaja a China para hablar con Xi Jinping. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Terminamos aquí. Santiago Carbó, muchas gracias. Rafael Pampillón, también. Un placer. Y a ustedes por seguirnos y les esperamos una próxima edición del Debate de la Economía.